Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre estados de resultados. Muy bien, antes de abordar el tema a profundidad, si bien la lección anterior hablamos aquí un poquito de todo esto de estados de resultados, balances generales y flujos de efectivo, los comentamos y veíamos la parte teórica de estos, ¿no? En particular, ahora vamos a hablar del estado de resultados. Entonces, para tener un breve recordatorio de qué es, te lo recuerdo así muy rápidamente. Entonces, el estado de resultados es bien un estado financiero, el cual nos va a representar las operaciones que existe en una entidad, es decir, en un negocio, en una empresa, etcétera, etcétera. Esto durante un cierto periodo. Es decir, que el estado de resultados nos va a reflejar cómo estuvieron las finanzas o toda esta información contable durante un periodo determinado. El estado de resultados lo podríamos hacer mensualmente, anualmente, semestralmente. Esto dependerá del giro de nuestra empresa o de nuestro negocio y también de las necesidades que nosotros tengamos, ya que el estado de resultados lo que nos brinda es información financiera. Entonces, dependiendo lo que yo necesite, será que se va a reestructurar esto del orden, ¿no? O bien, mejor dicho, de los periodos en los cuales yo voy a necesitar mis estados de resultados. Ahora, voy a pasar a una parte fundamental, que es los elementos que va a tener nuestro estado de resultados. Los elementos son las ventas, los costos de ventas, la utilidad bruta, los gastos administrativos, los gastos financieros, los resultados de operaciones, utilidad antes de impuestos, los impuestos y finalmente tendremos a nuestra utilidad neta. Ok, antes de pasar a cómo va a estar estructurados estos elementos en nuestro estado de resultados, vamos a explicar rápidamente a qué nos referimos con las ventas. Y con esto voy a poner un ejemplo de una panadería, ¿va? Para verlo así como muy chiquitito. Muy bien, si yo soy una panadería en la cual vamos a decir que solamente vendo bolillos, ¿sale? Para mantenerlo todavía más fácil, ¿no? Una panadería que solamente vende bolillos. Yo voy a tener una cierta venta, ¿va? Dependiendo del periodo que yo utilice. A lo mejor el periodo que yo voy a utilizar y que más me conviene para mi panadería es hacerlo de manera mensual, ¿va? Entonces yo voy a ver mis ventas que yo tengo al mes en mi panadería. Las ventas sería un ingreso, eso sería dinero positivo, ¿va? Vamos a decir que yo tengo unas ventas de 50,000 pesos. Entonces, a estas ventas yo les voy a tener que quitar ciertas cosas, como por ejemplo, número 2, nuestro costo de venta. ¿Quiénes son nuestros costos de ventas? Bueno, la materia prima que utilizo para hacer mi bolillo, que es la harina, el azúcar, el agua, la levadura, el gas, ¿verdad? Para el horno, etcétera, ¿no? Eso sería pues mi costo de venta, lo que a mí me cuesta producir en materia prima mi bolillito. Después tengo la utilidad bruta. Como su nombre lo dice, utilidad es lo que ya es útil, ¿no? Si yo lo hablo en dinero, ¿a qué me refiero con utilidad bruta? Me refiero a la ganancia que yo voy a obtener de vender mi pan. Obviamente no va a ser la misma ganancia si yo nada más cuento, pues yo vendí 50,000 pesos al mes de pan. Pues qué padre, ¿no? Pero hubo también costos de venta. O sea, lo tengo que quitar eso. Entonces la utilidad bruta, así a secas, es lo que yo gané menos lo que invertí, ¿no? En lo que produje mi pan. ¿Sale? Vamos a decirlo así de manera muy sencillita. Ok, después vienen nuestros gastos administrativos y los gastos financieros. O sea, hay más gastos, ¿no? No es tan fácil decir, pues nada más gasté la harinita, el azúcar, el gas y mira, ya más eso. Obviamente no. Hay otros gastos, como son los gastos administrativos. En los gastos administrativos entrarían, por ejemplo, los sueldos de mis empleados, ya que ellos hacen posible la producción del pan, ¿no? El panadero, también podría decir la que me vende el pan, ¿no? La del mostrador. Sin ella, pues ¿cómo se vende el pan? ¿No? No hay una forma. Entonces, ese sería mi gasto administrativo. ¿Qué más entrarían gastos administrativos?
En mi gasto administrativo también debería entrar, por ejemplo, las máquinas, ¿no? Que es la tecnología que yo estoy utilizando para fabricar mi pan, que son los hornos, la batidora, no sé, ¿no? Todo eso sería una parte también importante de los gastos administrativos. Entonces ya si lo resumo, los gastos administrativos sería todo esto que hace posible que yo pueda realizar mi operación. En este caso mi operación es hacer pan. Ahora, ¿quiénes serían los gastos financieros? Los gastos financieros son aquellos endeudamientos que la empresa, o en este caso mi negocio de pan, puede obtener. ¿Cuáles son estos endeudamientos? A lo mejor un préstamo en el banco que yo utilicé para comprar maquinaria. Entonces yo tengo que realizar el pago de ese préstamo en el banco. O a lo mejor también una hipoteca, porque resulta que yo voy a hacer mi panadería en un local y yo compré ese local, entonces adquirí una hipoteca para poder rentar o bien adquirir este local y yo poder seguir produciendo mi pan en esta panadería, ¿no? Después tengo mi estado de resultados, ¿no? Mejor dicho, los resultados de las operaciones. ¿Qué es resultados? Pues obviamente lo que resulta de realizar una cierta actividad, ¿no? Entonces mis resultados de operaciones y la utilidad antes de impuestos vendrían como que medio juntas, ¿no? Vamos a explicar qué es un estado o cuáles son los resultados de las operaciones. En este apartado, lo que yo tendría es una forma muy resumida, pues toda la diferencia de estos ingresos, que en este caso mi ingreso es la venta, ¿no? Ya mi utilidad bruta, menos los gastos que yo tenga, ¿no? Entonces sería la diferencia que haya entre los ingresos y los egresos, y esto sin un IVA y en un determinado periodo, ¿vale? Aquí podríamos tener una primera vista de las ganancias que yo he tenido o bien pérdidas, ¿no? A lo mejor yo invertí un montón y mis ventas estuvieron bajísimas y pues no tuve una ganancia, ¿no? Al contrario. Ahora, la utilidad antes de impuestos. Si bien hablábamos de que la utilidad bruta era lo que yo estaba ganando, era mi ganancia, la utilidad antes de impuestos es la información que me está dando. Una ganancia que yo ya tengo, de que ya tengo cuáles fueron mis ventas, cuánto me costó, cuál fue mi gasto administrativo, mi gasto financiero. Yo ya hice todo este merequetengue, entonces ya tengo mi utilidad, pero importante, antes de pagar impuestos. Ya que yo conozco cuál es mi utilidad antes de los impuestos, ahora sí, vamos a quitarle los impuestos. Ahora, ¿qué son los impuestos? Bueno, de manera muy conceptual, nuestro impuesto es el pago que nosotros le vamos a hacer al gobierno como empresa. Así como nosotros como individuos pagamos impuestos por vivir, básicamente, bueno, pagamos impuestos al gobierno de manera individual, una empresa también paga impuestos. Obviamente no son de la misma manera ni del mismo índole, pero se debe de pagar un impuesto o un tributo a nuestro gobierno, ¿sale? Entonces, yo ya tuve mi utilidad antes de impuestos, ahora vamos a quitarlo del impuesto, que es lo que nosotros le venimos pagando al SAT, ¿sale? Ya que nosotros hicimos este pago de la panadería, ya pagamos nuestros impuestos, entonces ahora sí vamos a conocer nuestra utilidad neta, es decir, nuestra verdadera ganancia que hemos obtenido de nuestra venta del pan en un mes. Y así yo lo voy haciendo periódicamente. ¿Y de qué nos va a ir sirviendo esto? Bueno, nos ayuda a ver cómo vamos en ventas, ¿no? ¿Vamos vendiendo bien? ¿Nos hace falta vender más? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Qué estrategias deberíamos de seguir trabajando? ¿Qué cosas deberíamos de cambiar para poder tener una mayor ganancia, ¿no? Una utilidad neta mayor o bien simplemente una utilidad. Porque como bien mencionábamos, yo podría tener incluso pérdida, ¿no? Entonces, si yo tengo pérdidas, pues tengo que ver, a ver, ¿cuál es el detalle? Justamente de eso nos sirven estas herramientas como los balances generales o los estados de resultados, entre otros, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí, ya que conozco mis elementos, ya vimos el ejemplo de una panadería más o menos a qué se refiere cada uno de estos,
vamos a irnos ahora sí a la estructuración de estos elementos en el estado de resultados. Aquí está nuestra estructura. Muy bien, tenemos primero, en primer lugar, las ventas. A las ventas le vamos a restar, de este lado tengo todas las operaciones, le vamos a restar el costo de ventas. Una vez que ya resté el costo de ventas, yo voy a obtener la utilidad bruta. A la utilidad bruta le voy a quitar, así que resto gastos administrativos, resto gastos de venta y obtendré nuestra utilidad operativa. Le vamos a sumar los ingresos financieros, ingresos, algo que va a entrar. Vamos a restarle los gastos financieros, que ya mencionamos previamente a qué se refieren, y esto nos va a dar como resultado nuestra utilidad antes de impuestos. Vamos a restarle los impuestos de la utilidad y finalmente obtendremos nuestra utilidad neta. Como podemos observar, realmente positivos tenemos muy pocos. Incluso yo podría no tener ingresos financieros, tener únicamente ventas y aquí puro quitar, quitar y quitar. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta en nuestros estados de resultados? Que sea un negocio muy pequeño como una panadería o vender fruta en un mercado, hasta hablar de una empresa gigante como una empresa de celulares, que son empresas enormes. Claro que van a haber ventas, pero van a haber muchos egresos, ¿no? Muchos gastos, ¿no? Porque van a haber bastantes gastos financieros. Entre más grande la empresa, más gastos financieros va a haber, ¿no? Costos de operaciones va a haber. Vamos a tener que tener más empleados a los cuales se les tiene que pagar. Entonces, si bien cuando nosotros nos venden un producto, a veces tendemos a pensar, ay, pero vamos a pensar en la señora que vende sándwiches en la esquina de la escuela. Ah, pues a lo mejor la señora que vende el sándwich en la escuela y no la vende a 20 pesos, es decir, pensamos, no, pues ¿cómo nos vende tan caro mi sándwich? Pues ¿cuánto le puede costar hacer el sándwich? Y nosotros pensamos, ah, pues nada más está el pan, el jamón, el queso, la lechuguita y ya, ¿no? Pero no solamente la señora del sándwich gasta en eso. Bien, sí gasta en los insumos, por supuesto que tiene que hacer este costo, como mencionábamos, el costo de la venta, ¿no? Que son sus insumos, su pan para el sándwich, su jamoncito, lechuguita, todo esto, ¿no? Y tendrá una utilidad bruta. Cuando nos vende el sándwich, le quita el costo de venta, tiene su utilidad bruta. Pero hay que ver otros gastos administrativos, como ella gasta luz, porque a lo mejor se levanta bien temprano, cosa que no haría si no trabajara vendiendo sándwich en las mañanas en la escuela, ¿no? A lo mejor ella se termina más tarde y no tendría que gastar esa energía eléctrica que gasta durante la mañana, ¿no? Entonces gasta luz, hay gasto administrativo de luz. Hay gastos de a lo mejor de gas y de aceite, porque hace sándwich también de salchichas. Entonces, como es de salchicha, pues tiene que freír la salchichita, entonces va a gastar gas y también va a gastar aceite para hacer esas salchitas fritas, ¿no? Va a ser otro gasto administrativo, ¿no? Que son el gas y toda esta parte, ¿no? Gasto de venta. Vamos a suponer que otros gastos que tiene la señora que vende su sándwich es que va en una motito. A lo mejor no gasta mucha gasolina, pero gasta gasolina por llegar a la escuela a vender su sándwich. ¿Va? En gastos financieros, a lo mejor y se endeudó en su motito, ¿no? Se endeudó en adquirir esa motito para poder ir a vender su sándwich. Entonces ya nos damos cuenta que ese sándwich no solamente tiene que ver el pan, la salchichita, el jamón, los ingredientes para hacer el sándwich, sino que hay otras cosas atrás. Entonces esto nos ayuda a desglosar de mejor manera lo que nos cuesta, ¿verdad? Hacer un producto o vender un servicio y lo que nosotros obtenemos, ¿vale? Para poder obtener finalmente una utilidad neta, que es una ganancia. Muy bien, continuamos. Veamos este ejemplo de estado de resultados. En la primera parte voy a ver los ingresos, en la segunda parte los gastos de operación. Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, muy básico, y lo quiero mantener de esta manera porque mi propósito es que entendamos de manera conceptual los elementos, a qué me refiero, de qué hablo. Si yo conozco lo básico, me puedo ir a lo más grande,
¿va? Puedo agregar más ingresos, puedo agregar más gastos operativos aquí y allá. Claro, puedo hacer estado de resultados más grande y en más periodos también, ¿no? Pero lo quiero mantener simple en este momento. Primero empiezo con mis ventas. En mis ventas yo tengo una venta de 20,000 pesos. Pero resulta que mi costo de venta es de 5,000. Recordemos que el costo se resta, porque es lo que a mí me va a costar, ¿sale? Entonces, a mis ventas que fueron 20,000, le voy a quitar mi costo de venta, lo cual me da como resultado 15,000 pesos. Ahora, tengo gastos operativos. Gasto de venta, gastos administrativos y gastos financieros. Dentro de mis gastos de operación voy a incluir estos 3 factores. Entonces, voy a hacer la suma de todos los gastos de operación en ese momento, ¿no? Que son mi gasto de venta, mi gasto de administración y mi gasto financiero, ¿no? Esos primeros 3 elementos. Entonces, cuando hago la suma de estos elementos son gasto de venta de 1,500 más un gasto administrativo de 1,300 y un gasto financiero de 700, me da un total de gasto de operaciones de 3,500 pesos. Entonces, mi utilidad de operación sería la utilidad bruta de 15,000 pesos menos mi total de gastos de operación, lo cual me daría un resultado de 11,500 pesos. Muy bien, entonces hasta el momento nos damos cuenta que a la utilidad bruta le he restado el total de gastos de operación, que me dio un total de utilidad de operación de 11,500. Ahora vamos a sumarle otros ingresos. Pueden ser varios, ¿no? Una inversionista que vaya a invertir tanto en tu negocio de pan, ¿no? Dígame, te doy acá, ¿no? Unos 5,000 pesitos, ¿no? Sigo pensando en el negocio de pan, pero este es un estado de resultados X, cualesquiera, ¿no? Entonces le sumamos otros ingresos, que son un ingreso de 1,800 pesos, y le vamos a restar otros gastos que a lo mejor no teníamos contemplados, pero a veces se dan, ¿no? Y estos fueron unos 300 pesos. Muy bien, una vez que yo tengo esto, ahora sí, ¿cuál va a ser nuestra utilidad antes de impuestos? Nosotros habíamos tenido previamente una utilidad de operación de 11,500. Otros ingresos sería un valor que vamos a agregar. Entonces 11,500 más 1,800 nos daría un total de 13,300 pesos, ¿no? Es una suma muy simple, ¿no? 11,500 más 1,800 son 13,300. Si yo le resto otros gastos de operación, 13,300 menos 300 nos daría una utilidad antes de impuestos de 13,000 pesos. Finalmente le vamos a restar los impuestos, los cuales tienen un valor de 1,900 pesos. Entonces, a esta utilidad antes de impuestos le resto 1,900, lo cual me daría un total de 11,100. Entonces, me doy cuenta que sí, aunque mis ventas fueron de 20,000 pesos, esa no fue mi utilidad neta. Mi utilidad neta fue de 11,100 pesos. Igual no estuvo nada mal y afortunadamente fue una utilidad neta positiva. Si yo hubiera tenido una utilidad neta negativa, quiere decir que en vez de yo estar generando, estoy teniendo pérdida. Entonces, bueno, si ya tengo una pérdida, ya tendríamos que hablar de estrategias en el mercado. Estoy hablando de pan, estrategias que voy a utilizar para vender mi pan y tener una ganancia y no tener pérdidas, ¿sale? Bueno, pues espero que haya quedado sumamente claro los elementos del estado de resultados, el propósito que este tiene y la estructura muy general de esto, ¿vale? Recordemos que mi propósito aquí es que ustedes comprendan la manera conceptual. Si nosotros vamos desde lo más básico, lo más simple, yo lo puedo aplicar a algo mayor, ¿sale? No tiene que ser a fuerzas al revés, ¿no? Si yo me voy desde lo más rebuscado, a veces me quedo como, caray, pues ¿y esto qué significa o qué es o en qué se aplica?
Entonces, yo aquí tengo el propósito de que lo veamos de manera sencillita, con ejemplos de la vida diaria y se acabó, ¿va? Pero bueno, sin más, muchísimas gracias por dedicarme estos minutitos y te veo muy prontito en un siguiente video. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.